Y existen reuniones para eso, periódicas, en los colegios de médicos, donde los propios médicos a veces somos los encargados de decir, este compañero posiblemente no está haciendo las cosas a como se supone que un médico debe actuar. Y la comisión deontológica estudia ese caso e incluso puede sancionar a ese médico porque no está actuando conforme a lo que se exige de un médico. No solo en lo profesional, sino en lo personal. Eso es. Lo has explicado muy bien, efectivamente. Lo que en un principio era el juramento hipocrático, ahora son las comisiones deontológicas. Y cada colegio tiene una, la constituimos compañeros que voluntariamente, porque aquí además una cosa que tiene que quedar muy clara es que nadie estamos asalariados. Están asalariados el personal que el colegio necesita y que eso se paga de las cuotas del colegiado. Pero los que venimos aquí, hoy puedo estar yo como estoy, pero mañana Miguel te puede tocar a ti si te quieres implicar en una movida de este tipo, ¿no? Entonces la comisión deontológica la constituyen evidentemente médicos expertos en temas deontológicos, de ética, por tanto en función de conocimientos de la legalidad. De hecho, en esta sala, que es donde se reúne la comisión deontológica del Colegio de Cádiz, pues asiste a las reuniones periódicas mensuales un jurista de la asesoría jurídica del Colegio Médico, porque a veces se tienen que dirimir asuntos donde el consejo del abogado es fundamental, porque podemos decidir si un compañero nuestro actuó bien o no ante una situación X, pero no sabemos si legalmente eso puede tener una implicación penal o una implicación de otro tipo, que para eso está la asesoría jurídica del colegio y ayudar a tomar las decisiones a la comisión deontológica. Sobre todo lo que me gustaría, y lo has incidido tú muy bien, dejar muy claro a tus espectadores, es que la comisión deontológica está fundamentalmente para defender a la sociedad de la actuación de los médicos, porque se convierten a modo de tribunal que va a valorar qué ha ocurrido cuando una persona ha presentado ante la comisión deontológica una determinada situación o denuncia, si queremos denominarlo así, y la comisión va a valorar y va a pedir explicaciones y la historia clínica y va a actuar exactamente igual que un juzgado, tanto ante el médico como ante la persona denunciada o lesionada, y va a emitir su juicio con sanciones que pueden llevar incluso al apartado del ejercicio profesional durante un tiempo limitado, o incluso, llegado el caso, a la expulsión del colegio, con la pena que eso implica, que no puede ejercer la profesión, claro. Una cosa interesante en ese aspecto, y que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no?, es lo que tú comentabas del funcionamiento de la comisión deontológica. Una de las cosas que se está dando, que a mi juicio es un error, es que cuando hay una demanda de un médico, pues en este caso en un tribunal, el hecho de que te juzgue un juez que tendrá mayor o menor conocimiento, pero en todos los casos será limitado de lo que pueda ser una actuación médica, que los colegios de médicos en este caso no estén implicados con la judicatura para poder en este caso tomar una decisión colegiada junto con un juez imparcial sobre una actuación determinada, lo cual puede dar muchas veces pues con sanciones o con juicios que dan una sentencia injusta por desconocimiento del juez, que difícilmente podrá saber lo mismo de lo mercantil que del propio acto médico, ¿no? Afortunadamente no suele ser así. Puede suceder, evidentemente, y el caso que tú has expuesto es clarísimo que podría darse. Pero no suele ser así porque en general cuando se juzga un tema estrictamente médico, tanto la parte que acusa, la parte que demanda, como la parte demandada suele recurrir a los peritos. Y entonces normalmente los abogados que entienden del caso, pues entonces... Sí, Aspar, pero permíteme que ahí te interrumpa, porque en algún caso he existido un juicio de estos, y si el perito de una parte dice blanco y el perito de la otra parte dice negro, lo cual es incomprensible porque uno de los dos no tiene razón, pues el que tiene que decidir sin ningún otro criterio que el de lo que a él más le convenza es el juez. Claro, eso no puede ser, porque entre blanco o negro en un tema tan especial como es el tema médico, difícilmente un juez va a acertar, o en el mejor de los casos acertará en el 50% de los casos. Hay una figura más, siguiendo el argumento que te hacía, que interviene, que es el médico forense, que se supone que es el médico que en un determinado momento el juez deposita su total confianza. De hecho, los informes periciales que encargan los jueces a los forenses van precisamente en ese sentido. Si el juez de la parte, si el abogado, el médico perito de la parte demandada dice blanco y el médico perito de la parte demandante dice negro,
el juez dice, bueno, ¿a quién hago caso? Entonces recurre al forense. Y los médicos forenses están adscritos a los juzgados, todos los juzgados tienen un médico forense, y es una forma de intentar buscar el equilibrio mayor. Pero precisamente una de las cosas que este Colegio de Médicos ha presentado en la Fiscalía de la Audiencia Provincial es que se cuente con el Colegio de Médicos y con su comisión deontológica cuando sea necesario. Claro. Y la actual jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial le gustó muchísimo la idea. Hasta ahora, afortunadamente, que yo sepa, en un solo caso ha sido necesaria la presencia de alguien experto que el Colegio de Médicos consideraba en un determinado área concreta. Es decir, que ese tema es algo que preocupa, pero que está en manos de los jueces. Claro, por eso digo, nos podemos ofrecer, exacto, pero es el juez el que tiene que decidir. Sí, pero a lo mejor ese era un camino donde, pues por ejemplo, los colegios de médicos podían estar un poco imbricados, ¿no?, en la sociedad, sí, a la hora de, bueno, de resolver conflictos de este tipo, ¿no? Siempre que la judicatura quiera, que ese claro, es el problema, Miguel. Pues ese es el Siempre problema. que la judicatura quiera. Vamos a seguir con los colegios de médicos porque ese es un campo así, ¿no?, que nos podíamos perder por ahí. Lo primero de todo, vamos a explicarle un poquito, pues, a nuestros telespectadores qué es, en el sentido amplio de la palabra, un colegio de médicos, porque yo decía al principio que ahora existe pues esa disputa que se ha creado, que no existía antes, entre el poder estar o no colegiado libremente pues, para practicar la medicina en un lugar determinado. Antes era obligatorio, eso tenía la ventaja de que tú podías controlar todos los médicos que trabajaban en un ámbito y por tanto estar bajo tu jurisdicción y en un momento dado pues aplicar un código deontológico. Hoy en día eso parece ser que se discute y un médico puede actuar sin estar colegiado y por tanto sin la tutela, entre comillas, de un colegio de médicos que vele un poco pues porque su actuación esté bien llevada. Yo dudo mucho que sea solo un problema económico, porque la cuota colegial tampoco es como para que un médico no pueda, efectivamente. O sea que ahí hay un trasfondo mayor. Ahora te explicaré por qué también tiene connotaciones económicas. Pues explícanos un poquito qué es un colegio y por qué es bueno que un médico esté colegiado, tanto para él como para la sociedad en este caso. Pues mira, los colegios médicos, como decíamos al principio de nuestra charla, nacieron con esa idea de la formación y tal. Evidentemente han ido evolucionando a medida que la sociedad ha ido también evolucionando y eso ha hecho ver que pues, los médicos eran denunciados, no sabían de abogados expertos en derecho sanitario y en temas médicos a la hora de enjuiciarlos. Y entonces se vio la necesidad de que los médicos deberían tener juristas, abogados, expertos en derecho sanitario, expertos en temas médicos que pudieran asesorar y ayudar cuando surgieran problemas de estos. La formación continuada, los que ejercemos como tú y como yo, sabemos lo importante que es. Antes estaban los laboratorios farmacéuticos que ayudaban y colaboraban a esta financiación de congresos, etcétera. Eso hoy en día legalmente no puede hacerse, con lo cual estamos un poco limitados a lo que podemos en cuanto a nuestro tiempo, porque tenemos también que ejercer la profesión. Entonces el Colegio de Médicos asume la posibilidad de hacer formación continuada en un horario que pueda ser compatible pues, con el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Surgen problemas de tipo laboral. ¿Puedo trabajar aquí? ¿No puedo trabajar? Si me doy de alta en la seguridad social, si abro una consulta privada, ¿qué requisitos la ley me exige? Porque no es lo mismo en esta comunidad que en otra. O sea, existe una asesoría jurídica que te permite y también... una asesoría laboral, una asesoría fiscal que me ayude y me oriente a la hora de yo tener que pagar impuestos en una consulta privada o en ejerciendo para la administración. Claro, todo esto fue abriendo el campo en el que el Colegio de Médicos hoy en día actúa. Es decir, el Colegio de Médicos tiene una doble vertiente. Una es la de la ayuda al colegiado, al médico colegiado. En principio, el colegiado tiene que tener posesión del título de medicina. Si no se colegia una persona y ejerce la medicina, ¿quién controla que lo tenga o que sea cierto y veraz el título de medicina? Un pequeño ejemplo, si me permites, en 15 segundos. Claro que sí. Aquí llegó un médico extranjero hace 3-4 años que quería colegiarse y presentó un título de medicina en latín de una universidad de La Habana. Claro, aquello sorprendió mucho porque que en latín de la Universidad de La Habana del año 2002-2003 pues se hicieron las gestiones pertinentes, se contactó con el rectorado de la universidad y de la Facultad de Medicina de La Habana y entonces nos contaron que aquellos títulos de medicina se expedían con anterioridad a la década de los 60 y que bueno, habían quedado allí en un cajón títulos de estos solamente para escribir con pluma y una letra arábiga muy bonita los nombres de las personas que tenían medicina. Bueno, pues alguien tuvo acceso a aquellos títulos, copió uno, lo trajo e intentó colegiarse.
El problema es que eso los colegios tenemos que vigilarlo. No pueden darse casos como se están dando, no ya en defensa nuestra, sino en defensa de la población que va a recibir esos cuidados médicos. Que llegue alguien que pueda falsificar un título o acreditar de forma normal que tiene unos conocimientos de los que carece, a veces ni siquiera de idioma, y encontrarse con que pues en determinadas comunidades autónomas, no vamos a señalar a ninguna en concreta, pues levantan un poco la mano porque hacen falta en verano, en vacaciones, hay que meter gente, y si no hay una institución, en este caso los colegios médicos, que vele por una adecuada homologación de títulos según de donde venga el compañero que sea, pues lógicamente pueden cometerse errores graves de los que va a pagar el pato, lógicamente el paciente, que va a ser atendido por alguien que no es profesional de la medicina. Hasta ahí parece que está todo muy claro, ¿no? Claro, que, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que de repente cambie? Pues ocurre lo siguiente, de pronto hay un enfermero, la historia es esta, de nuestra comunidad autónoma, que dice que si él ejerce exclusivamente para el sistema público y la colegiación es obligatoria y te permite funcionar en el sistema público pero también en el privado, pues si usted quiere que yo trabaje en exclusividad para usted, págueme la colegiación. Y entonces los tribunales fallan a su favor y le dicen que de acuerdo, que le pague la administración la colegiación. Inmediatamente se suma más gente presentando esa misma demanda, y cuando eso llega a la Consejería de Sanidad de esa comunidad autónoma, pues dicen, no, esto no puede ser, vamos a tener que pagar nosotros la colegiación de todos los que ejercen exclusivamente para la administración. No, a partir de ahora la colegiación no es obligatoria, voluntaria. Es obligatoria para quienes ejercemos la medicina privada, pero no es obligatoria para quien ejerce la medicina pública, porque la administración asume el papel del control de todo esto que hemos estado comentando. Papel que lógicamente se le escapa de sus manos porque no tiene ni medio ni capacidad para hacerlo, y a partir de ahí surge todo el problema. Por eso te decía que sí había una connotación económica por parte de la administración. No están dispuestos a pagar a los que trabajan en exclusividad para el sistema público de salud la colegiación obligatoria. Pues si usted se quiere colegiar, hágalo. Nosotros le damos un numerito, un código que sirve para las recetas, porque nosotros autorizamos que sirve para las recetas, pero nadie va a controlar ni cómo llega a ese sistema de salud, ni si esa persona reúne los requisitos adecuados para el ejercicio de la profesión, ni si puede haber una sanción deontológica quien la controla, porque que yo sepa, la sanidad pública no tiene comisiones deontológicas que velen por una praxis médica adecuada para defensa del paciente. Eso no existe. Por tanto, con todo eso, fácilmente puede verse por qué en algunas comunidades existe la colegiación voluntaria, en otras no es así, y sin embargo, sí, y con esto termino mi exposición en este aspecto, si te parece, la ley Ómnibus, que en junio del 2009 editó la Comunidad Europea y que por tanto es una ley de rango superior, una ley que viene de la Comunidad Europea, obliga a los estados que estamos incluidos en la Comunidad Europea y por supuesto a las autonomías que están dentro de ese estado. Pues esa ley Ómnibus habla de colegiación obligatoria y colegiación universal, es decir, que tú y yo que estamos colegiados en Cádiz estaremos colegiados en toda la Comunidad Europea y podremos ir a ejercer a cualquier país de la Comunidad Europea. Que me cuenten cómo va a hacer eso el sistema público. Pues de alguna manera tendrá que agenciarse, porque además es que me parece muy lógico, ¿no? Es decir, que exista un órgano de control donde efectivamente un ciudadano pueda acudir y, entre otras cosas, decir, vamos a ver, yo quiero enterarme de si este señor en concreto es cirujano plástico. Eso es. Y yo puedo, con todas las garantías, ir allí a que me opere este señor. Y no detrás de una trastienda alguien que no se sabe quién es ni qué formación tiene, ¿no? Exactamente, pues en la segunda parte, al hilo de esto, yo quiero dedicarle un apartado especial precisamente al tema que más tiene que ver con todo lo que estamos hablando y que no hemos entrado a nombrarlo con todas sus letras, ¿no? Que es el tema del intrusismo profesional, que yo creo que es uno de los campos más difíciles de tratar, incluso por parte de los colegios médicos, porque bueno, cada caso es un mundo, pero que realmente es complicado. Luego te comentaré alguna anécdota, porque yo, pues durante la etapa de residente de cirugía plástica, pues pertenecía a la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía Plástica, donde evaluábamos los títulos que venían del extranjero para homologarse aquí en España y luego pues poder ejercer como cualquier otro miembro más aquí en este país. Pero eso empezó a hacerse complicado con el tema de la Comunidad Europea, precisamente por eso, porque tú cuando homologas un título, pues lo homologas no para España, lo homologas para la Comunidad Europea, se convierte en un título europeo. Efectivamente.
Y con eso, pues hubo una serie de dificultades que ahora vamos a contarle a nuestros espectadores cuando pasemos a la segunda parte, porque vamos a hacer un pequeño receso de unos minutos y después de la publicidad enseguida pues volvemos a estar con todos ustedes aquí desde el Colegio de Médicos de Cádiz con el doctor Gaspar Garrote, que es el secretario de este colegio.